noches. Buenas noches familia, buenas noches Casa de Israel Yaray, buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos que cada miércoles se dan cita con nosotros aquí en Casa de Israel Yaray, nuestras noches de oración. Aquí está Pastor Gabriel Paredes esperando por mis hermanos para que se conecten con nosotros un poquito tarde, disculpen, un poquito tarde. La tecnología a veces nos atrasa, pero estamos aquí listos para comenzar nuestra noche de oración. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de tiempo en las redes sociales, especialmente aquí en Facebook, y a los que luego lo ven grabado por YouTube, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros y por conectarse y tomarse este tiempito de compartir en familia, aunque sea a la distancia, compartir como buenos hermanos. Estoy haciendo unos pequeñitos ajustes aquí que necesito hacer, pero bueno, qué bueno que están con nosotros. Vamos a ver quiénes están aquí esta noche, quiénes van a estar con nosotros acompañándonos una noche más de intercesión, de oración, de búsqueda profunda, búsqueda directo de nuestro corazón para crecer, para acercarnos al Eterno. Y los que estamos bendecidos, los que estamos bien, poder orar y presentar a aquellos que están en necesidad y que están en lucha. Aquí está mi libretita para anotar todas las peticiones que esta noche usted va a presentar, porque como les he dicho, se me pierden las peticiones. Cuando estoy buscando aquí en el chat se pierden, pero no hay problema. El Padre siempre nos ayuda y nos da la sabiduría para poder tenerlos a ustedes presentes. Y a veces pues hasta se me olvida algunas peticiones que durante la noche nos llegan, pero no se preocupen, que siempre revisamos las notas y siempre vemos de vuelta a ver los comentarios y encontramos no solamente sus peticiones, sino que aprovecho para darle las gracias a aquellos que siempre tienen palabras de aliento y palabras de motivación para nosotros, para fortaleza y para motivación, especialmente de darnos valor y continuar hacia adelante haciendo nuestro trabajo, haciendo lo que el Padre puso en nuestras manos. Y usted es parte de todas estas cosas. No piense que nunca jamás vaya a pensar que el Pastor Gabriel o ninguno de sus discípulos o de miembros de la congregación, líderes, no piense que ninguno de nosotros estamos tratando de colocarnos en una posición de privilegio o en una posición de liderazgo. Todos somos iguales, todos estamos buscando, todos estamos tratando de crecer, todos estamos tratando de ayudarnos los unos a los otros, de compartir nuestras notas y crecer juntos. Ok, eso nunca coloque al Pastor Gabriel en un pedestal, ni a ninguno de nuestros líderes, ninguno de nuestros maestros. No coloque a nadie en ningún pedestal. Sepa que todos nosotros estamos luchando y remando hacia el mismo lugar. Hay algunos que se les suelta el remo, y hay algunos que se les rompe el remo, y hay algunos que se cansan, pero somos un remanente los que mantenemos siempre remando hacia el mismo lugar. Y usted pues, algunos de nosotros pues nos aprovechamos y gozamos de los beneficios de poder de estar en ese bote y de poder ser llevados. Tranquilos, no se preocupen. Todos nosotros, todos, incluyendo el Pastor Gabriel, la Pastora Linel, especialmente el Pastor Gabriel, la Pastora Linel, nuestros líderes y nuestra gente que trabaja con nosotros, todos estamos trabajando para el beneficio de usted, beneficio de la comunidad. Este no es un trabajo para el beneficio de nosotros como ministerio, aunque es bueno que recibamos un beneficio, porque al recibir el beneficio pues seguimos trabajando y tenemos pues, los recursos que el Padre siempre nos ha bendecido. Por medio de usted, el Padre nos ha bendecido para mantenernos adelante y siempre 10 años vamos a cumplir, siempre dando ahí, haciendo lo que tenemos que hacer. Estamos confiados en el Eterno, confiados en el Padre, de que estamos haciendo lo que el Padre nos encomendó hacer. Cada noche yo pongo mi cabeza sobre la almohada y
cuando todo se cambia y se calma, llega el momento de paz y llega el momento ese de descanso, siempre le digo a mi Padre Celestial, como Pablo, mi hermanito Pablo, el esposo de Silquia, nos ha enseñado: Padre, lo hice bien. Hacer esa oración y decirle: Padre, lo hice bien, logré el propósito, logré el acometido, te representé bien. Esas son siempre mis oraciones al llegar la noche, porque de verdad que no todo lo tenemos resuelto y no es fácil, hermano, a veces trabajar y tratar de romper y correr y hacer lo que está en nuestras manos, porque trabajamos con tanta gente diferente, en todos los niveles, gente de arriba, gente de abajo, gente del mismo nivel, todos diferentes y todos caracteres diferentes, y a veces pues se nos complica la cosa, pero seguimos confiando. Y no solamente eso, tengo que ser agradecido, porque hay muchas personas, no es uno ni dos. Uno siempre tiene sus amigos, tú sabes, esa gente que son sus amigos, que es mi sangre. Siempre tiene uno así que otro, pero hay tantos amigos que están allí y que nos consideran y que nos respetan y que nos aman y que de verdad, aún a la distancia, nos consideran, y nosotros pues estamos tan agradecidos de eso, porque de verdad que necesitamos esa gente y necesitamos todos, usted, yo, todos, mi esposa, mis líderes, todos necesitamos siempre buscarnos unos a otros y fortalecernos unos a otros. Estamos haciéndolo, estamos tratando lo más posible, y por eso cada noche cuando pongo mi cabeza sobre la almohada me acuerdo siempre de las palabras de mi hermanito Pablo Rodríguez, cuando él dice: Padre, lo hice bien, te representé bien, caminé bien, por favor, ayúdame, dime, dirígeme. Esas palabras yo las atesoro para mí. Esas son palabras de Pablo Rodríguez, mi hermano. Pero de verdad, cuando él dijo esas cosas, tocó mi corazón y yo dije: wow, eso es importante, que cada noche nosotros pues aprendamos a hablar con nuestro Padre Celestial y ir delante de su trono, ya no como el Rey soberano, el Elohim, el juez en medio de nosotros, sino como ese Padre, y preguntarle: ¿lo hice bien? ¿Estás orgulloso de mí? El proverbista eh, Salomón dijo estas palabras: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti. Esas palabras son claves y son importantes cada noche. En nuestras palabras decimos: papito, te honré, te agradé, hice lo que es correcto, hice lo que te agrada, te honré tu nombre. Dime si lo que hice desagradó tu nombre. Si es así, usted siempre busque ese momento de arrepentimiento y ese momento de acercamiento y de abrazar a nuestro Padre Celestial. Bueno, qué bueno que están con nosotros. Vamos a saludar a nuestros hermanos. Tengo una lista aquí de mis hermanos hermosos que siempre cada semana se conectan. Recuerden, ya hay 6 de ustedes que ya compartieron el link. Les invito a todos ustedes a que agarren el link de la noche de oración. Todavía tenemos un ratito para comenzar a orar. Tome el link, cópielo y envíelo por sus redes sociales. Póngalo en su muro, en los grupos donde usted pertenece. Usted a veces está en ciertos grupos que usted pertenece. Ponga el link ahí. Usted no está... Hay algunos grupos que no les gusta, ¿verdad? Que uno publique la enseñanza. No le gusta que uno publique enseñanza, pero los links lo puede publicar. Así que aproveche ahora, es el momento de hacerlo. Perdóneme, muchos de ustedes se me perdieron algunos de ustedes se me perdió ¿cómo se llama? El chat. No sé qué le pasa a esto. ¿Por qué hace esto, señor? Óigame, Zuckerberg, ayúdame aquí, que es que no puedo ver a la gente que está pidiendo oración. Mark Zuckerberg, ayúdame. Que mira, se me perdió el chat
no puedo ver la gente que me escribió, se me perdieron, mira para allá, mira eso, no veo a ninguno ahora. No sé qué yo hice aquí, que no veo a ninguno. Déjame, ahí está. Fe María Santa, Shalom, Fe, ¿qué tal? Bienvenida. Katiuska, Shalom, Laila, esto para ti. Qué lindo, gracias, Katiuska, por tu saludo. Pedrito Peter, saludo, Shalom, para ti, para Merari, tu esposa linda. Bienvenido. Lisette, ahí está, yo creo que estoy empezando, porque siempre Lisette se conecta de primerita. Saludos, Lisette, para ti, para tu amado esposo. También Asunción, Mabel La Luna, hola, saludos para ti, Marbel, saludos para ti. Eva, saludos, Shalom, Eva, linda, preciosa, un beso para ti, para tu marido. Maida y Eddie, qué bueno que están aquí también, saludos para ti. Ana Claudia, Daniel Lanovich, ya mencioné a Marbel Luna. Mercedes, saludos para ti también. Petición, déjame apuntar rapidito porque todos los que tenía eran saludos. Cheryl, me estás diciendo, Cheryl, oración por Cheryl, va a ser sometida a una operación, una doble mastectomía, claro que sí. No importa, tranquila, no ha entrado al campamento, pero confiamos que el Eterno es bueno. El sol sale para buenos y para malos, la lluvia cae para buenos y para malos. Vamos a hacer aquí. Déjame anotar aquí rapidito. Claro que sí, vamos a estar orando por Shelly. Saludos para Manuel y para Ana Claudia, que están los dos juntitos allí en su campamento. Están en el lugar más seguro, el mejor lugar. Ya quisiera yo estar ahí con ustedes. Saludos para Fe, Katiuska, Pedro, Peter, Liz Almada. Saludos, bienvenida. Hola Liz, Shalom para ti también y para tu marido que nos ayudaron hoy allí en la congregación. Siempre hay cosas que hacer en la congregación y ahí ellos fue Micael y Liz y nos ayudaron, gracias. De verdad que hicimos un trabajo tremendo y de verdad que vimos milagros hoy mientras trabajamos, ¿verdad? Ok, Celit, llegaste, qué bueno que llegaste. Saludos para ti. Oramos, tenemos varias peticiones de oración. Saludos desde Paraguay, Liz Almada desde Paraguay. Un beso bien grande para esa tierra del sur de Paraguay, el sur americano, sur de América. Todavía hay más sur después de Paraguay, pero saludos para ustedes allá, que son gente linda. Imar, un abrazo para ti. Claro que sí, gracias Imar, estoy bien. Gracias, bendito sea el Eterno, estoy bien. Mire, después de la semana pasada me enfermé. Pero mira, el domingo ya yo estaba listo. El sábado tenía la voz bien ronca, estaba en voz 33 y estaba bien ronco, pero ahora estoy bien, gracias al Eterno. Ya desde el domingo estamos listos trabajando y esforzándonos. Saludos Daniel Lanovich desde Argentina también. Leticia, saludos para ti, bendito sea el Eterno. Vamos a orar por la cervical de Katiuska. A ver, Katiuska. Oración por cervical. Estoy apuntando aquí que no se me, porque se me pierde, para que no se me olvide. Saludos, Shalom para ti, Marbel también. Hola Solimar, bienvenida. Gracias por estar aquí. Saluda a Fontana, que con mucho cariño, que hace tantos años no nos vemos. Un beso, un abrazo para ti también y para tus hijos. Mercedes, ya saludé a Mercedes y a Lisette. Bueno, qué bueno que están aquí, de verdad. Peter, oración por tu cuñado, Peter. Déjame apuntarlo aquí rápido. Por cuñado, ok. Muy bien. Claro que sí. Alba Figueroa, saludos para ti también. Para que tu esposo e hijo conozcan la Torá. Claro que sí, amada. Mire, ¿sabes lo que yo voy a orar, Alma? Yo no voy a orar por tu esposo y por tus hijos. Yo voy a orar porque tú seas una luz puesta en el candelero, una luz puesta en la menorá. Eso es lo que vamos a orar. Entonces, cuando oramos por eso, de repente el Padre empieza a utilizarte como un vehículo, como un instrumento para bendecir a tu esposo, a tus hijos, y ellos empiezan a ver en ti una mujer
con constancia, con dedicación, con amor, con lealtad, no solamente a tu esposo y a tus hijos, sino también lealtad al Eterno. Que quiere decir que cuando son las cosas del Eterno tú eres fiel, pero cuando son las cosas de tu familia eres también fiel, y ellos ven en ti ese amor y ese cariño por tu familia, cómo el Eterno te ha transformado y cómo tú no estás dispuesta a vender tus principios, sino a ser firme en tus principios, pero a la misma vez no abandonar a tu familia, sino a tratarlas mejor, que estos principios te están enseñando a ser mejor con tu familia, y tú verás como las cosas van a empezar a cambiar, el ambiente en tu casa va a comenzar a cambiar. So, vamos a orar por eso. Te voy a colocar aquí Alba Figueroa, oración por su familia. Pero ya sabe lo que estamos orando por ti, porque para que seas esa luz, ese pedacito de cielo en casa, que tu esposa y tu marido y tus hijos quieran correr hacia la casa, porque es que ahí está mamá, ahí está mi mujer, ahí está mi esposa, y yo en mi casa, mi esposa, hay shalom, hay armonía. No sé qué está haciendo ella, ahora cocina más rico, no sé, algo. El Eterno te va a dirigir, verás que sí. Celit, Ned Alejandro, saludos Ned, un abrazo para ti desde Panamá, un abrazo bien grande y bien fuerte para ti, príncipe del Eterno. Célica Pantaleón, saludos para ti, Célica también, que te conecta cada semana. Liz dice que fue por el milagro. Claro que sí, fue un milagro. Saca el camión de su marido. Él tiene un camión de eso de arrastre, y se quedó encajado en la arena, y no salía en la iglesia. No sabíamos cómo sacar ese camión, y eso, imagínense, teníamos que llamar una grúa para poder sacar el camión, porque está enterrado ahí. Empezamos a inventarnos cosas y no salía, y de repente yo le dije, no te preocupes, que yo voy a amarrar mi camionetita ahí, el carro de mi esposa Linel, una Volkswagen Atlas, y la enganchamos ahí, sacamos el camión con la fue un milagro, ¿verdad que sí? Verónica, oración por tu sobrino Ángel Chávez, que tiene cáncer. Claro que sí, shalom. Qué bueno, Verónica, desde Sendas Antiguas. Vamos a aportarte aquí rapidito. Verónica, Sendas Antiguas. En la oración por quién, se llama Ángel Chávez, ok. Ángel Chávez por cáncer. No vamos a orar por el cáncer, vamos a orar por Ángel, para que Ángel, ese cuerpo, rechace ese cáncer y que el Padre milagrosamente lo fortalezca. Floridalma Griffin desde Panamá también. Oye, Ned, mira, me conectaste con alguien de Panamá, qué bueno. Bueno, Floridalma, gracias por estar aquí con nosotros. Mi cuñada Yamili, saludo. Un beso, cuñada hermosa. Un beso y un abrazo para ti. Claro que sí, me alegra que estés alegre de que yo estoy bien. Y sí que vamos a seguir orando por ustedes también allá en su casa. Marta Moyano, Marta y Mauricio estuvieron también hoy en la congregación con nosotros ayudándonos. Gracias, Martita. Como te dije hoy, te vuelvo a decir gracias por prestarme a tu marido, que me ayudó muchísimo ahí en la iglesia. Que lo bendigo a ustedes en el nombre del Eterno. Ned, para mí también, Ned Alejandro, para mí también fue un placer conocerte el fin de semana atrasado que estuvimos en estuvimos en la conferencia del templo. Por si mi amada esposa Linel, tan bella, dice que oré por Yamín, Pedro, Yamili, por mi hermano Adrián, Pedro y por Magda. Claro que sí, vamos a ponerlo aquí rapidito antes que se me pase. 6 por Yamili, por Adrián mi hermano, Pedro y Magda. Claro que sí, lo vamos a poner aquí. Son mis hermanos. Pedrito está enfermito, por favor oren por Pedro, que ese es nuestro ministro de adoración ahí en la congregación, y le tengo, mira, le estoy dando mucho trabajo ahí, le tengo ahí, y se me enfermó el muchacho. Por favor órenme por el muchacho, que esté bien. Fortaleza para Fabián Figueroa, claro que sí. Déjame apuntarlo, mi amor. Fortaleza para Fabián
Figueroa. Lo estamos aquí apuntando. Claro que sí, mi amor, lo vamos a colocar ahí. Así que, amados, gracias por sus comunicaciones. Hay todavía más peticiones. Voy a continuar con las peticiones, pero no puedo dejar de leer el Salmo de la noche. Y eso vamos a leerlo en unos minutos. Déjame de seguir leyendo. Este Shabbat, comienzan los servicios presenciales en Panamá. Qué bueno, me alegro tanto, de verdad es un gozo que la élite mundial no nos puede dominar, no nos puede controlar. Tenemos que retornar a nuestras congregaciones, cumplir con el mandamiento. Y cuando nos unimos, hermanos, y clamamos al Eterno, Él rompe las cadenas y las élites mundiales y los controles y las cosas que están haciendo para destruir nuestra sociedad se va a acabar. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Una, en oración, búsqueda profunda y temor al Eterno. Eso es primero y principal. Búsqueda profunda, temor al Eterno, oración, obediencia, buena intención del corazón, que tu corazón tenga la intención de no solamente agradar al Padre con sus mandamientos y las fiestas y el Shabbat de la congregación, sino que cuando salgas a la calle seas una buena persona. Eso agrada muchísimo más al Padre. No que esto sea malo, no que los rituales y los Shabbat y las oraciones no agraden al Padre, sino que esto agrada al Padre y esto es necesario hacerlo también. Ir a la calle y ser una buena persona y congregarnos y tener comunión. Así, mira lo que dice mi camiseta, mira. Cuando los pocos derrotaron a los muchos. Esta es mi camiseta de Hanukkah. Eso no es de Hanukkah nada más, esto es para todo el año. Cuando los pocos derrotamos a los muchos. Así que me alegro mucho que se vayan a congregar y que retornen a congregarse. Qué bueno. Alba Figueroa, claro que sí, cómo no. Gracias, Imar. Josephine, saludos para ti, Josephine López. No puedes respirar bien, vamos a orar por ti inmediatamente. Después del Salmo, Josephine, vamos a confiar en el Eterno, que esta noche hay un milagro. Hay un milagro en tu casa, un milagro de fortaleza y que se aclaren tus vías respiratorias, que se aclaren. Tú haces tu parte y el Eterno hace lo que tú no puedes hacer, pero tienes que hacer tu parte. Tienes que salir afuera, tomar sol. Sal afuera por la mañana, pelas una naranja y te la comes debajo del sol. Tu cuerpo va a empezar a reaccionar, ya tú verás. Aunque no puedas respirar, hazlo con fe, con confianza. Te levantas y sales y ya tú verás. Josephine López, déjame anotarlo aquí. Y eso se lo digo a todos ustedes. Hagan eso cada mañana. Déjame anotar que no puedes respirar. Te vas a mejorar pronto. Y sobre todo el jengibre es muy, muy bueno porque abre los capilares. Los jengibres como algo bien bueno. Daniel, claro que sí. Vamos a orar por ti. Floridalma es tu mamá y Alba es tu tía. Mira para allá, están todos conectados, qué bueno. Janine, perdona Janine, te vi al principio y no te saludé, pero los extraño tanto a ustedes, quisiera verlos pronto. Janine, un saludo muy cariñoso para ti y para tu esposo Rigoberto y para tus hijos, ¿verdad? Es una bendición el poder contar con una familia tan hermosa en nuestra congregación. Ustedes de verdad que nos han hecho mucha falta en las últimas semanas. Que haya salud en toda tu casa, claro que sí. No te preocupes, que se van a recuperar pronto. Déjame apuntarte aquí. Janina Maya y familia, por salud. Van a estar bien, se van a recuperar pronto. El Padre conoce tu corazón. Sofía, por guía de espiritual. Saludos, Sofía, desde Jacksonville. Vamos a apuntar aquí a Sofía. Por guía espiritual, guía y dirección, claro que sí, Sofía, vamos a estar orando por ti, claro que sí,
Bendito sea el Eterno. Juan Carlos, saludos, bienvenido. Bueno, espero que te quedas hasta el final con nosotros en nuestra oración en esta noche. Claro que sí, tengo a mi hermanita, déjame ver, Ana Claudia. Te bendecimos, Ana Claudia, como te saludé ahorita, y ahora me estás presentando a tu esposo. Lo tengo presente a tu esposo aquí para orar por José Manuel, para su salud. Vamos a anotarlo aquí rapidito, claro que sí. Déjame ver quién más tenemos. Tenemos tanta gente, gracias al Eterno, de verdad. Gracias al Eterno. María de los Ángeles, bendito sea el Eterno. Estás en proceso, oh, no, tranquila María, está en proceso de divorcio. Que el Eterno sea bueno contigo. Voy a confiar en que el Eterno sea bueno contigo. Él no te va a abandonar. Él no te va a abandonar. Créeme que Él no te va a abandonar. Vas a estar bien. Confío en el Eterno y confía tú en el Eterno, María de los Ángeles. María de los Ángeles. Yo puedo confiar que el Eterno puede hacer algo con tu vida, con tu matrimonio, pero no puedo decir, ponerme de acuerdo contigo si la decisión que ustedes ya tomaron, ya la tomaron. Pues ahora hay que trabajar con lo que está pasando ahora, con lo próximo que viene. Y tú, creo, María de los Ángeles, que te vas a fortalecer, y creo que el Eterno te va a abrazar en tu soledad y va a secar tus lágrimas. Y creo que el Eterno no te va a dejar en vergüenza. Y cuando tú clames al Eterno, si lo que está sucediendo es injusto, si lo que está sucediendo no es, ¿cómo te diría? Si lo que está sucediendo es porque te están oprimiendo, están haciendo una injusticia contra ti, el Eterno va a escuchar tu clamor. Eso lo estudiamos la semana pasada. En la porción de la semana pasada lo estudiamos. No podemos hacer esas cosas con nuestras esposas, tenemos que tratarlas bien, porque si ellas claman al Eterno nos metemos en lío nosotros. María de los Ángeles, vamos a confiar en el Eterno, que Él te va a fortalecer y te va a ayudar y que vas a tener un buen resultado. Shalom, Alexander, saludos, bienvenido. Y Mauricio también se conectó por ahí, saludos para ustedes. Bueno, vamos al salmo del día de hoy, un salmo hermoso, muy adecuado para este momento, para estos días que estamos viviendo. Estamos viviendo días difíciles en todos los aspectos, estamos viviendo días difíciles, y usted y yo somos esa luz. Escúcheme, amados hermanos, nosotros somos esa luz. Usted y yo somos la luz que el Eterno está utilizando para que en los días de oscuridad haya esperanza. Aleluya. En el desierto, cuando usted camina por un desierto, no sé si usted antes ha caminado por un desierto o ha caminado en las montañas, como en Puerto Rico, que a veces uno se mete por esos montes. A mí que me gustaba explorar y me gustaba irme por ahí a caminar. En Venezuela me gustaba también. Y a veces uno camina por desierto y está oscuro y no se ve nada. Y de repente tú miras a la distancia y se ven como unas lucecitas en esa distancia, y esa lucecita de repente, según te vas acercando, va brillando más. Y esas lucecitas no se pueden ocultar en medio del desierto. Y en medio de las tinieblas no pueden ocultar esas lucecitas, esas luces en medio de la oscuridad. Porque esa luz en medio de la oscuridad es lo que Yeshua nos comparó a nosotros, sus seguidores, como esa lucecita en medio de la luz, en medio del desierto. Y Yeshua lo dijo en estas palabras: una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar. Y no se puede ocultar porque cualquiera puede caminar en el medio de la oscuridad. Pero si ve la ciudad y ve la luz, encuentra un norte, encuentra un lugar hacia donde ir. Y eso somos nosotros, hermanos. Usted y yo somos esa gente, esa lucecita en medio de la oscuridad que la gente está buscando. Yeshua dijo: no se enciende una luz y se mete dentro de un cajón, sino que se pone arriba en la menorá, en el candelero, para que alumbre a todos.
Usted y yo tenemos que convertirnos en esa lucecita. Hoy en día las tinieblas están llegando a los ministerios. No importa cuál ministerio. Estamos hablando mesiánico, cristiano, evangélico, católico, raíces hebreas. Las tinieblas están llegando. Pero son aquellos que deciden brillar para otros. Los que van a tener la luz de esperanza y la gente los va a ver y decir, caramba, por lo menos tengo a alguien que me puede escuchar, por lo menos hay alguien que que tengo esperanza en medio de mi tiniebla, tengo dónde mirar y hacia dónde ir. Es mejor que usted se convierta en esa luz, en esa esperanza, no en la dogma, no en la doctrina ni la religión, en la esperanza de los hombres. Que los hombres puedan ver que todavía Adonai escucha desde los cielos. Juana, claro que sí, Juanita Pérez Bordón, vamos a orar por ti, por tu hija, que fue operada de una aneurisma, pero su estado es crítico. Mira, Juana, yo he visto milagros tan hermosos en mi casa, en mi cuñado. Vamos a ponerlo aquí antes que se me pierda. Juana Pérez Bordón. Oración por hija. Por hija, ¿verdad? Sí. Perdón. Por Hilda, dice ella. Hilda. Eso es, ¿verdad? Si no me corrige. Por un aneurisma. Mi cuñado le operaron 3 aneurismas en el cerebro. 3, no una. Tenía 3 en el cerebro. Y no lo daban por vegetal. Pensaban que se iba a morir y que no le dieron esperanza. Pero en la oración yo veía a mi esposa cómo se tiraba de rodillas, aún recién acababa de dar a luz, hacía unos días que acababa de dar a luz a Belajoy, y empezó a orar por mi cuñado que estaba en el hospital en coma, y el padre lo levantó. Y hoy en día mi cuñado, mire, vive aquí cerca de nosotros, tiene esposa, tiene hija, tiene casa, está bien. Bendito sea el Eterno. Sofía, oración por cobertura. Claro que sí, Sofía, vamos a orar por tu hijo. Y por Gabriel, hijo. Ok, ya lo tengo aquí, Sofía. Vamos a orar por eso. Bendito sea el Eterno. Bueno, vamos rapidito. Es que se me ha ido pasando el tiempo. Y no quiero dejar de leer este salmo. Quiero que lo leamos juntos. Si usted puede, Salmo 64. Si usted puede, búsquelo en su Biblia y léalo conmigo. Yo todavía no he podido proyectárselo aquí, pero usted lo puede leer en su casa. Busque su Biblia y léalo conmigo. Léalo y léalo en voz alta. Escuche cuando haga esa oración, lea este salmo, escúchelo y léalo. Léalo en voz alta. Y cuando en las noches, cuando viene la desesperación, cuando viene el problema que usted sabe que no puede solucionarlo porque no está en sus manos solucionarlo. Y hay gente haciéndole cosas que no están bien. Hay gente que lo está oprimiendo, lo está persiguiendo. Hay personas que tal vez, no sé, están diciendo cosas en contra suya. Pues mire, lea este salmo. Oración por mi amada esposa, por Blanca Silvia. Claro que sí, vamos a apuntarlo aquí. Oración por Blanca Silvia Solano, por dirección. Claro que sí, vamos a orar por ella. Bueno, Salmo 64, verso 1 en adelante, completo, léalo conmigo. Escucha, oh Elohim, la voz de mi queja. Esa es la traducción Reina Valera. La voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Que mi vida, el temor que tengo de mis enemigos, no sea destruida. Mi temor. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Escóndeme, Adonai. Hay gente haciendo planes en contra tuya, en contra de nosotros, y no clama al Eterno. Por favor, escúchame mi petición, no te desentiendas.
de mi súplica y no me apartes de ti con manos vacías. Eso es importante cuando usted ore al Eterno. Uno no ora reclamando, declarando, decretando. Esas oraciones no son las que el Padre busca. Él busca un corazón contrito y humillado. No un corazón que reclame, que usted sabe, ¿no? Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, palabras soeces o palabras indebidas. Cuando habla de palabras amargas, no es simplemente que la palabra sea amarga, sino innecesaria. Cosas innecesarias. Para asatear a escondidas al íntegro. De repente lo asatean, lo asaetean y no temen. Hablan cosas contra personas que son íntegras, que tienen una vida íntegra y dicen cosas, dicen, mejor calladito te ves más bonito. Así dicen en Puerto Rico, calladito te ves más bonito. Obstinados en su inicuo deseo, tratan de esconder los lazos y dicen, nadie se va a dar cuenta. ¿Y sabes cómo es eso de que nadie se da cuenta? Mira, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie, tú sabes. Es porque es que estoy pasando esto y esta es la verdad, y la verdad es la verdad. Y empiezan a hablar mal de los íntegros, mal de los íntegros. Eso no se hace. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Ellos tienen una ciencia para decir todo lo mal que tú haces, todos los errores que tú tienes, como si nadie tuviera errores y nadie tuviera esqueletos en el closet, ¿verdad? Y empiezan a hablar cosas. Pero dice el salmista, mas Adonai Elohim los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Elohim y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo y confiará en él. Y se honrarán todos los rectos de corazón. El justo, el recto de corazón, cuando hablan, cuando dicen, cuando acusan, cuando empujan, el justo y el recto de corazón simplemente baja la cabeza y ora a Adonai. Padre, por favor, guárdame de los secretos de los impíos, del consejo de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Guárdame, por favor, protégeme de todas estas cosas. Usted y yo debemos crear eso, porque créeme, hermano, nosotros pensamos que es una cosa poquita, que es chiquita, que mi vecino, aquel, el que está aquí. No, las conspiraciones de los malignos son cosas grandes, cosas que están a nuestro alrededor, y nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que tinieblas cubrirán la tierra y los impíos, los pecadores, correrán con lo que los grandes planean y correrán tras hacer el mal, pero nosotros los pequeños, los justos, el remanente, aquellas personas que claman de corazón, que están buscando hacer el bien, se apoyan en la fidelidad, en la constancia de Adonai, nuestro Elohim, el que es fiel para guardarnos y protegernos. Tenga eso presente, amado. Mire eso alrededor y no ignore las maquinaciones malignas de los grandes, de las grandes empresas, las élites grandes. No sé. Por favor, no seamos demasiado sumisos como para dejar que el impío prospere delante de nosotros sobre nuestras espaldas. Seamos sagaces, seamos
sabios en mirar a nuestro alrededor. Y lo que no podemos controlar, lo que no está en nuestro control, oremos al Padre. Padre, Señor, deshace los planes. Y el Padre esta noche va a deshacer unos cuantos planes que el enemigo está haciendo a través del hombre contra muchos de mis hermanos que están en esta lista, en la cual vamos a comenzar a orar. Usted y yo allá en su casa, conmigo, vamos a empezar a interceder y a clamar, vamos a empezar a creer porque el Eterno haga milagros esta noche, prodigios y señales. Yo confío que el Eterno le va a visitar en su casa y confío que el Eterno le va a equipar su corazón, su mente y le va a equipar inclusive su cuerpo, porque quiero decirle unas cosas y quiero que usted entienda y reciba esto en su corazón. El Eterno va a hacer milagros físicos en muchas personas que me están escuchando. No para que usted se vaya por ahí a contar las grandes maravillas, sino para que usted tenga la capacidad de poder salir y extender su mano para aquellos que están en necesidad. Contará sus grandes maravillas y eso es tremendo. El hablar de los milagros de Adonai, eso es buenísimo. Adonai se alegra con aquellos que hablan de las hermosas bondades de nuestro Elohim. Pero más se alegra si nosotros en nuestra salud y capacidad podemos extender la mano y abrazar, levantar, perdonar, recoger, ayudar a aquellos que están en necesidad. Acuérdense de eso. Por eso yo sé que hay personas que el Eterno va a hacer milagros esta noche en cuerpos. Pero Él está equipando a su cuerpo para que pueda ser un instrumento en sus manos. Y usted salga y bendiga a la gente. Traiga el cielo en medio de usted. Hay gente que está orando para que venga la hecatombe, para que nos vayamos para el cielo, para que venga el rapto y se lo lleven a medio mundo. Pero Adonai dice, Yeshua dijo estas palabras. Yeshua dijo, no te pido que los quites del mundo. Aleluya. No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Aleluya, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, en el nombre de tu Hijo amado, el cual enviaste, el cual traíste en medio de nosotros, el cual siendo en forma de Elohim, no tomó el ser en forma de Elohim como algo a que aferrarse, sino que se negó a sí mismo haciéndose en forma de hombre, y siendo en forma de hombre se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte en el madero, por lo cual, aleluya, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, en nombre de nuestro amado Salvador Yeshua HaMashiach, toda lengua confiese y toda rodilla se doble y confiese que Yeshua es Adón, para el honor de nuestro Padre en el cielo, para gloria de Jehová de los ejércitos. Padre, delante de ti venimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, confiados en que tu Espíritu de verdad nos está guiando en esta noche para convertirnos en vehículos de bendición, aleluya, para mis hermanos, los que nos están viendo y los que ellos van a mirar y los que a ellos van a llegar, aleluya. Adonai, yo te pido, mi Elohim, por aquellos hermanos que en esta noche están haciendo un clamor, levantando un clamor delante de ti por la salud de sus cuerpos, Padre. Nosotros, Señor, te hemos honrado, te hemos bendecido, hemos hecho toda la semana, hemos trabajado para ti, pues nuestro corazón se ha derramado delante de ti y no hemos sino que representado tu nombre y hemos sonreído y hemos visto a las personas y hemos traído palabras de esperanza. No han habido palabras soeces en nuestros labios, no ha habido maquinación de maldad en nuestra mente. Nuestro corazón delante de ti, Señor, se ha purificado en lo que nosotros sabemos lo que es purificarse. Padre, por favor, toma en cuenta esta noche nuestra petición de oración. No te desentiendas de nuestro clamor, Padre, y de tu presencia no nos apartes con manos vacías. Oramos, Padre Santo, porque creemos que tú eres un Elohim verdadero y creemos que la oración va más allá de lo que la ciencia, la sociedad, la psicología y la religión, los hombres han determinado que eres tú
que cómo me oyes. La oración, Padre Santo, atraviesa el cielo de bronce, rompe con los dogmas, las doctrinas, rompe con lo que los hombres establecen como un patrón, Padre, para correr detrás de ti con todo nuestro corazón, Padre. Escucha nuestro clamor, escucha a un pueblo que se humilla delante de ti, escucha a unos hermanos que estamos bien, que nuestra salud está bien, que nuestras finanzas están bien, pero que, Padre, estamos, además de estar agradecidos de lo que has hecho por nosotros, nos ponemos en la brecha por nuestros hermanos, por aquellos que claman y necesitan un milagro tuyo. Por favor, Adonai, escucha nuestro clamor en esta noche. El inicuo, el maligno ha planificado para hacernos mal. Aún nosotros, Señor, en nuestra debilidad y en las mentiras que heredamos de nuestros padres, cometimos errores y estamos pagando consecuencias. Por favor, Adonai, extiende tu misericordia sobre mí, sobre mi casa, mis hijos, mi esposa, Señor, mis familiares, mis hermanos. Ayúdanos, Padre, mientras nosotros nos acercamos a ti con temor, con humildad, Señor, en reverencia a tu nombre, Padre. Escucha nuestro clamor. Mira a aquellos, Padre, que aún no te conocen. Mira a aquellos, Señor, que esta noche se han unido en oración por nosotros y que todavía no saben de ti, no conocen todo tu protocolo, pero saben que hay un verdadero Adonai que es bueno y que es misericordioso. Adonai, escúchalos, mi Rey. Por favor, extiende tu mano de misericordia, así como lo hiciste por aquella mujer sirofenicia, así como lo hiciste por aquel endemoniado gadareno, así como lo hiciste por el leproso que clamó a ti, el ciego el ciego que clamó a ti y abrió sus ojos. Ah, Padre, que tú abriste sus ojos, el paralítico que estaba en Betesda, en el peor lugar que pudo haber estado, en un lugar de idolatría, en un lugar de pecado, en un lugar de dependencia de los hombres. Y allí, Padre, fuiste a visitarlo, mi Rey. Allí, Señor, llegaste, Padre, en la ignorancia, Señor, en la escasez espiritual. En el desconocimiento, Padre, tú has alcanzado tantas personas. Que esta noche, Padre, no sea diferente, mi Rey, y que comiences a entrar directamente a estos corazones y a estas vidas por medio de tu espíritu, tu Ruach HaKodesh, tu espíritu de conocimiento, de salud y de bendición. Oramos por nuestra hermana Cheryl. Señor, yo no sé quién es Cheryl, no la conozco, Padre, pero sí te conozco a ti. Y sé que, Padre Santo, tú conoces los corazones de todas las gentes y conoces las vidas. Y ella, Señor, va a pasar por una mastectomía doble. Mi Rey, Padre Santo, tú puedes hacer un milagro de salud sobre ella. Padre, y tu nombre, tu poder, tu fuego, Padre, puede entrar en su cuerpo y fortalecerla, levantarla, hacer, Padre Santo, Señor, los milagros que solamente tú sabes hacer y que ningún doctor puede hacer, ningún medicamento puede alcanzar, Padre. Oramos, Señor, por la cervical de Katiuska, Padre Santo, para que seas tú restaurándola y fortaleciendo. Ella tiene una misión, Padre. Pero, Señor, ¿cómo podemos cumplir la misión? Señor, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las limitaciones físicas, Padre, por favor, visita a Katiuska en esta noche. Oramos, Padre, por el cuñado de Peter. No sé cuál es la situación, mi Rey, pero aún, Señor, si él clama y como él clama, como Peter clama, Padre, por la fe de mi hermano, escucha nuestra oración en esta noche y contéstale, Padre. Alba Figueroa, oramos para que, Señor, tú la conviertas en una menorá en medio de su casa, en un lugar donde toda su familia quiera correr y escucharla y abrazarla, que ella se convierta en ese instrumento de shalom, Padre, como tú quieres abrazarnos, como tú quieres cuidarnos, como tú quieres que vernos a nosotros y que nosotros te veamos a ti. Convierte a Alba, Padre Santo, en esa luz en medio de su casa. Que su esposo encuentre la mejor mujer, la esposa perfecta, la esposa que él está esperando. Que sus hijos, Padre Santo, tengan la confianza de poder hablar con ella, porque sus palabras traen luz. Dale gracia entre los ojos, ante tus ojos, y favor, para que ellos puedan conocerte y que tu Torá sea viva en Alba.
que ella camine como una Torá viva en su casa, como tu palabra viva, guardando tus mandamientos con constancia, con dedicación, con amor, con sonrisa, con flores, con buen olor en su casa. Aleluya, Padre, bendice a Alba, Señor, y dale sabiduría. Oramos por Verónica de Sendas Antiguas. Oramos por cáncer a nuestro hermano Ángel Chávez, Señor. Hablo, Padre Santo, fe, creo, Señor, que tú eres bueno y con tu bondad y misericordia escuchas nuestro clamor para eliminar el cáncer de los cuerpos, Padre Santo. Y oramos para que Ángel reciba salud. Enviamos a Verónica, Señor, como ese contacto de fe para que lleve las buenas noticias y le diga, Ángel, hoy el Señor te trae buenas noticias y te quiere decir que te sana y que la abrace, que un toque, Señor, aleluya, de Verónica, un toque de ella pueda traer ese contacto de fe sobre Ángel y veamos el cáncer desaparecer. Asimismo sobre nuestra hermana, la pastora Nereida, por favor, Padre Santo, fortalece su cuerpo y bendícela. Una mujer que te ama y te alaba en todo tiempo, con todo su corazón. La doctora Nereida, ayúdala, Padre Santo, en su caminar. Fortalécela, Señor, en su mujer interior y haz que este proceso por la que ella está pasando, este proceso sirva o se convierta para bien. Aleluya, que se convierta para bien por mi hermana, la doctora Nereida. Oramos por mi familia, mi cuñada Yamili, mi hermano Adrián. Señor, confío en ti, Padre Santo, que tú con tu amor y misericordia los abrazas y te les acercas y que los acercas hacia ti, Señor. Y que el shalom, Padre, que se pudo haber perdido, el tiempo difícil, el tiempo que pareciera que fuera de caos, de turbulencia, Señor, esto sea un momento crucial, un momento que, como dicen en los americanos, un tipping point, que sea un punto en que tomamos decisiones las cuales nos acerquen a ti y que acerquen a nuestros hijos a ti. Y que, Padre, aun cuando los tiempos son difíciles y la salud se afecta, aleluya, tu respiro y tu descanso y tu refrigerio llegue hasta mi cuñada Yamili, hasta mi hermano Adrián, la salud y la bendición. Oro por mi hermano Pedro, Pedro Caques, Padre, mi rey. Han sido semanas difíciles para esta familia, para sus miembros, Señor, para Magda, para Jonathan, Señor, para Kaylee. Señor, oro para que este tiempo, Señor, sea un tiempo de reestructuración de sus vidas, Padre. Porque la salud afecta, pero utiliza este momento, mi rey, para que en sus conversaciones y oraciones, como familia delante de ti, Señor, la estructura de su familia sea fortalecida y asimismo, según la sanidad va llegando sobre mi hermano Pedro y sobre Magda y sus hijos, Padre. Asimismo, Señor, como familia, Padre, se convierta en ese bastión de fe, de fidelidad, ese bastión de buen testimonio, Padre Santo. Yo confío que sea así, Señor, sobre Magda, sobre Pedro, sobre Yamil y mi cuñada y mi hermano Adrián. Oramos para la fortaleza de nuestro hermano Fabián Figueroa. Claro que sí, Padre Santo. El tiempo duro es un tiempo, Padre Santo, para nosotros ser probados. El mundo quiere destruirnos, pero tú nos haces fuerte en medio, aleluya, de las circunstancias difíciles. Oro para que Fabián sea fortalecido en este tiempo difícil. Josefina López, oro para que tus sistema respiratorio comience a aclararse. Aleluya. Aleluya, Padre. Que haya una fragancia especial, espiritual, que la visiten esta noche, Padre, para que sus pulmones puedan abrirse y pueda respirar bien. Que estos próximos días sean días cruciales de testimonio y su vida, Padre, sea fortalecida, su cuerpo sea fortalecido, Padre. Aleluya, Josefina. Josephine, vas a estar bien, vas a estar saludable en el nombre de Yeshua. Oramos por nuestra familia, Janine Amaya, por su esposo, Padre, por Rigoberto, sus hijos Joshua. Padre, oramos para que esta familia, Señor, que es una familia hermosa, que te ama, dedicadas a ti, Señor.
que trabajan con excelencia y que les gusta, Señor, siempre honrarte con lo mejor. Padre, visítalos y que haya salud sobre su casa, Padre, que los podamos ver pronto. Oramos por Sofía y para que el Padre te abra los ojos, pero no solamente te va a abrir los ojos, quiero decirte, Sofía, que el Padre va a agarrar y te va a abrir los ojos, no solamente para que conozca lo que Él dice, sino para recordarte las cosas que ya te dijo. Aleluya. Las cosas que Él te dijo, eso te va a ayudar para dirección, para tomar las decisiones correctas. Y oramos por tu hijo, para que su espíritu no sea afectado, su mente no sea afectado por influencias que no son de beneficio para él, para su vida espiritual y su futuro espiritual. Aleluya. Te oro para que el Padre te dé sabiduría para guiarle y hablarle, para educarlo y levantarlo en los caminos del Eterno. Aleluya. Oramos por mi hermano José Manuel. José Manuel, confío en el Eterno, que el Padre te da un abrazo tan fuerte, el abrazo del oso que nadie nunca te ha dado, y que tus dolores y tu situación se comience a desaparecer de tu cuerpo. Cualquiera que sea la circunstancia que esté, yo no sé lo que es, por eso digo cualquiera que sea la circunstancia. Como no sé lo que es, José Manuel, confío que el Eterno de alguna manera nos va a dar testimonio de la maravilla que va a hacer en tu cuerpo y que está haciendo en tu cuerpo ahora mismo. Que tu cuerpo comience a organizarse, a ordenarse y tus dolores comiencen a irse. Que se vayan los dolores. El Padre te necesita, a ti y a Ana Claudia, los va a utilizar. Ustedes han tomado unas decisiones que los admiro por sus decisiones y creo que el Padre le está dando una libertad tremenda, le está dando, aleluya, los bendigo. Creo que el Padre va a utilizar este momento para, no solamente para esa fortaleza como matrimonio, sino porque Él va a utilizarlos de una manera muy maravillosa y especial. Oramos por María de los Ángeles, Padre, en el nombre de Yeshua, mi Rey. Tiempos difíciles, tiempos de rompimiento, emociones que nuestro cuerpo biológicamente no sabe cómo manejar, y biológicamente a veces nuestro cuerpo reacciona a estas emociones externas y y empiezas a llorar y empiezas a desesperarte y dices, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy así? Y es que a las cosas que vienen de afuera no sabes, tu cuerpo no sabe manejarlas y se descontrolan las hormonas, y cuando se descontrolan ahora no solamente es lo que afuera está pasando, sino que ahora también es desde adentro. Y oro para que el Padre te ayude a entrar en un shalom, porque vas a confiar, María de los Ángeles, confía en el Eterno. Y se lo digo a todos mis hermanos, por favor, confíen en el Eterno. Él nos ha dado dirección y nos ha dado palabras de vida. Lo primero que Adonai dijo para la creación, para toda la creación, sea la luz. Y la luz es la vida de los hombres. Y el Padre nos ha pedido a nosotros, ¿por qué no puedes confiar, aunque sea un rato, aunque sea por un momento? Y cuando nosotros nos abrimos a esa confianza, entonces el Padre va a poder hacer algunas cosas que quiere hacer con usted y conmigo. ¿Ha sido difícil? Sí, ha sido difícil. Confiar, si delante de mí tengo ya la nota de divorcio, delante de mí tengo el foreclosure de la casa, delante de mí ya tengo todo, ¿cómo puedo confiar en este momento? No sé la razón por qué llegaste hasta allí. No sé por qué llegaste hasta ese punto. Pero ahora que estás en este punto y abriste los ojos ahora el Eterno ha captado tu atención, ahora miras hacia arriba y el Padre te dice, ok, ahora tengo tu atención, confía en mí, te voy a ayudar, te voy a levantar. Sal y te voy a dar favor y gracia delante de los hombres. María de los Ángeles, ten shalom. Trata lo posible de entrar en shalom y pasar este proceso en shalom, porque tu vida no acaba aquí, no se acaba. Hay tantas cosas que el Eterno quiere hacer contigo. Tu vida no se acaba aquí. Adelante, María de los Ángeles. El Padre te va a ayudar. Aleluya. Oramos por Hilda, porque tuvo un aneurisma.
Juana Pérez Bordón nos pide oración por Hilda. Creo, confío, como vi a mi cuñado levantarse de esa cama, creo y confío que podemos ver a Hilda levantarse de esa cama con fortaleza, con amor y con buenas palabras, con experiencias que nosotros no podíamos, ella no podía vivir a menos que estuviera en esa condición. Y ahora que se cerraron todos se cerraron todas las cosas que llaman la atención y ahora está concentrada, ahora el Padre le está dando unas experiencias a Hilda. Vamos a escucharla hablar luego. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver, lo vamos a escuchar luego, nos va a dar testimonio. Oramos por Blanca Silvia, claro que sí, bendito sea tú eterno. Creo, Padre Santo, que tú la ayudas y la bendices a Blanca, Padre, en los tiempos difíciles, en los tiempos duros, has estado ahí. A cuando se ha equivocado y ha hecho lo incorrecto, aleluya, tú, Padre Santo, no la has abandonado. Y hoy, Padre Santo, te pido, mi Rey, que le abra su corazón y que le muestre, Señor, la dirección, las palabras que le hablaste, las veces que la acurrucaste en tu seno, las veces que tuvo experiencias contigo que ella solamente sabe que las tuvo y que nadie más, se la cuenta a gente y la gente no le cree. Pero esas experiencias hoy, Blanca, te van a abrir el corazón para entender que no hay otro camino. No hay otro camino. Confiar en el Eterno, seguirlo con todo tu corazón, con toda tu alma. Abandonarte en los brazos del Eterno. Padre, aleluya, te doy gracias, mi Rey. Ha sido una noche hermosa, ha sido tu presencia, está en medio de nosotros. Padre, te pido, mi Rey, que el shalom, la paz, Padre, que tú has derramado sobre estos hogares, sobre estas vidas, sobre estas familias, sobre Carmen Rivera, Padre, la bendición que has traído sobre estas familias, mi Rey. Que no se detenga cuando termine la transmisión, que no se acabe cuando paremos de orar. Señor, sino que sea un eco. Empezamos a orar y esto se convierta en un eco sobre toda la semana y que entremos en el Shabbat elevados, ya listos para tener comunión contigo y comunión con nuestros hermanos en la fe, mi Rey. Que mañana nuestro día sea más brillante, aún en medio, aún si donde estén, allá en Paraguay a lo mejor cae un aguacero, quién sabe, pero que sea brillante, porque la luz del sol no es como la luz de la vida, la luz de Adonai. La luz de Adonai, aún en las tinieblas, aún en la lluvia y aún en los días nublados, su luz siempre prevalece, porque su luz es eterna y no depende de lumbreras. Su luz emana desde Él y Él colocó un pedacito de sí mismo dentro de cada uno de nosotros. Padre, que cada uno, los que me están escuchando, los que han permanecido hasta ahora, puedan tener toda esta semana elevados, que se conviertan en ecos de bendición, de confianza, de buenas noticias, de ecos de esperanza para los que no tienen esperanza. Este pequeño remanente, ustedes van a hacer la diferencia. No sé cómo lo van a hacer. Yo sé que el Padre nos equipó a usted y a mí para hacer la diferencia. Y el significado de nuestra vida se está develando poco a poco delante de nosotros. Estamos elevándonos, amado. Usted y yo. Créame, yo necesito más esta oración que usted, quizá. Mayra. Gracias, Mayra. Usted y yo necesitamos elevarnos, tenemos que brillar. Y eso es el que el Padre nos... Esto se está desarrollando, se está desenvolviendo delante de nosotros, porque cosas grandes van a suceder en un futuro muy cercano, no un futuro lejano allá cuando, tú sabes, en 200 años, cercano. Vamos a ser testigos de cosas hermosas, pero no es como el mundo lo espera, no es como la religión lo espera, no es como los ortodoxos en todo el sentido, ortodoxos católicos, ortodoxos cristianos, ortodoxos judíos, no es como todos ellos los esperan. Adonai va a sorprender a mucha gente, porque los menos derrotaremos a los muchos, no con espada ni con ejércitos, sino trayendo ese pedacito de cielo, agarrando ese pedacito
poniéndolo a la disposición de los que lo necesitan. Padre, gracias, Señor, por esta familia, gracias por Luisa, Mayra, Josefín, por María de los Ángeles, Katiuska, por Marta, por mi amada esposa que estuvo conectada ahí. Gracias por todos los que se unieron en esta noche en oración. Gracias porque no se ha perdido todo. Hay un remanente y no se ha perdido todo. Y aquí estamos, creyendo en el Eterno. Gracias por Imar, gracias por Janine, gracias por Sofía, tantas personas que se conectaron. Gracias. Que el Eterno les bendiga, les guarde, les dé una noche de shalom, de paz. Evelyn, saludos para ti también. Que el Eterno te ayude a tener una linda noche. Mayra, Enid, Camilo Román, desde Gurabo, saludos para ti también. Bueno, para todos ustedes, que tengan una linda noche. Nos estamos viendo este próximo Shabbat. Ya este Shabbat comenzamos otra vez, volvemos otra vez a Casa de Israel, al servicio. Invite a alguien, si usted conoce gente que vive aquí en Orlando, en Kissimmee, en Lakeland, hasta Jacksonville, invítelo, diga que venga para acá y que se congregue con nosotros cada Shabbat a las 3:30 de la tarde. La dirección 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport. Que el Eterno le bendiga, le guarde. Laila Tov. Nos veremos el Shabbat.